Aquella mañana tocaron a la puerta. Cuando abrí, se trataba de la Andrea, la madre de mi novia. Ella no iba sola, le acompañaba una misteriosa mujer. Una bruja. Aquel día fue el primer contacto que tuve con la brujería. Sin embargo, debo hacerles saber cómo es que comenzó toda esta historia, para que comprendan que en realidad, la magia negra tiene un poder muy fuerte, y que puede influir sobre la vida de las personas, para bien o para mal. De esto depende de quién la utilice, y de qué haya hecho el enemigo, que será derrotado utilizando estas prácticas. Y si ustedes se preguntan, ¿cómo es que llegué hasta tal situación? Debo hacerles saber todo lo que ocurrió desde el inicio. Tendré que regresar en el tiempo, justo cuando yo tenía 7 años. Y es que para ese tiempo, mi mamá se fue con mi papá a los Estados Unidos. Dizque a buscar el sueño americano. Habían quedado de mandar dinero para que alguien me llevara para allá. Que me cruzara con ayuda de un coyote. Pero en realidad, mis papás hicieron su vida del otro lado. Y a mí me dejaron abandonado en la casa de mi tía Lucía. Ella era una mujer casi solitaria. Lo digo así porque mi tía Lucía tenía un hijo, mi primo Sergio, y francamente, desde que me quedé a vivir ahí, entre mi primo Sergio y yo, comenzó una rivalidad, que nos llevaría hasta las últimas consecuencias. Para iniciar, mi tía Lucía consentía mucho a Sergio. Le regalaba muchas cosas, le festejaba sus cumpleaños, lo llevaba de paseo, y muchas veces a mí no me tocaban esos privilegios. De hecho, casi nunca. Mi tía Lucía, pese a que no era del todo mala conmigo, tampoco me daba los grandes privilegios. Muchas veces la escuchaba hablar con otras señoras cuando iban de visita a la casa. E incluso una vez, me dolió bastante escucharla. Esa ocasión había ido una de sus vecinas. Aquella señora en cuanto me vio, de inmediato le preguntó por mí. Oye Lucía, ¿y ese niño que tienes ahí? ¿De quién es o qué? No me digas que es uno de esos hijos de los que tenía regados tu difunto esposo. Mi tía Lucía chistó en tono de decepción. Y le respondió a la mujer. No, pues qué te puedo decir. Ese niño es hijo de mi hermana, la que se fue para Estados Unidos. No más que la hija de la chingada. O no más me lo dejó aquí. Nunca mandó por él, y la verdad es que ya casi no lo aguanto. Me cuesta trabajo mantenerlo, porque mi hermana ni sus luces. No me ha mandado dólares ni nada. Y este pinche condenado. No más vieras cómo traga. Pero ni modo. Alguna condena debo estar pagando. Por eso ya no es lo que crezca para que se largue. En ese momento mi perspectiva de la vida cambió por completo. Sabía que estar derrimado era algo malo. Para mí fue inevitable no llorar. Sentir que la vida era injusta conmigo. Maldecía a mis padres por haberme abandonado y también a mi tía y a mi primo. Porque ellos estaban buscando siempre la manera de hacerme a un lado. Comprendí que solo me tenía a mí mismo y por ello es que comencé a buscar otras maneras para sobrevivir. Para salir adelante. Para empezar en la escuela me apliqué bastante. Me volví un muchacho muy inteligente. Y a la par por las tardes. Me salía al mercado para trabajar. Le ayudaba a las señoras con los mandados. Hacía algunos encargos. Lavaba carros en el estacionamiento. En fin, con esto fui valorando la vida. El trabajo, el esfuerzo y lo que cuesta llevar un taco a la boca. En fin, que fui haciendo mis ahorros. Con esto fui comprándome ropa. Le daba dinero a mi tía para cubrir mis propios gastos. Aún era un niño y no tenía dónde ir. Una casa y para una renta todavía no me alcanzaba. Así que con esto mínimo le cerré la boca a mi tía por un tiempo. Pero a quien no le parecía mi progreso era a mi primo Sergio. Aquel infeliz no era más que un holgazán mimado. Mi tía le daba todo. A veces él se la pasaba viendo la tele sentado, mientras mi tía lo consentía y le arrimaba comida y demás cosas. A ver mi gordo cómo está. Mire, le traje estas papitas fritas con su catsup. Aquí tiene también un refresquito. En un momento le traigo su hamburguesa. Y recuerde que ahorita terminando de comer, nos vamos a ir al cine. Así que se me mete a bañar. Aquel tipo de sobrecuidados eran bastante comunes por parte de mi tía hacia mi primo. Pero a mí ya no me importaba. Eso me hacía darme cuenta de que mi primo Sergio no era más que un perdedor. Un envidioso, con el que sabía que tenía que lidiar prácticamente toda la vida. Cuando supe que tenía que cuidarme de él, fue en una ocasión, que mi primo Sergio, un día que llegué de trabajar, mi primo Sergio, estaba estrenando juguetes. Era una autopista de carros muy bonita, y que no era nada barata. En cuanto llegué me dijo, que había comprado esa autopista con los ahorros de sus domingos. Mi tía Lucía lo felicitó, y yo no le di importancia. Me fui para mi cuarto. En cuanto metí la mano por debajo de la cama, para sacar la caja donde guardaba el dinero, pues pretendía ponerle las ganancias del día. En ese momento, me di cuenta que me faltaba la mitad de mis ahorros. De inmediato me di cuenta que ese maldito de Sergio me había robado, para poder comprarse la autopista con la que estaba jugando.
Me encendí en coraje, así que bajé las escaleras rápido. Fui a donde estaba mi primo. Y le metí un puñetazo. Maldito ratero, panzón, hijo de la chingada, me robaste mi dinero, Sergio. Pues con razón te compraste estos juguetes. Tía, usted debe escucharme. Sergio me acaba de robar. Mi tía se quedó sorprendida por mi grado de violencia. Y de inmediato fue y me jaloneó. Me aventó al sillón, y me pidió que jamás en la vida le tocara a su hijo. Por favor, Iván, no te le vuelvas a acercar así a mi hijo. ¿Me entendiste? Porque si lo vuelves a hacer, te voy a correr de esta casa. No me importa que no tengas a dónde ir. Y déjame decirte que Sergio estuvo ahorrando para comprar sus juguetes. Él no te robó nada. Él no es así, y más te vale que no lo pienses de otra forma. Porque de verdad, si sigues con esas ideas, te va a pesar, Iván. Tuve que tragarme todo el coraje. Y busqué una mejor forma de esconder mi dinero. Y así como estas situaciones hubo muchas. Mi primo Sergio me tenía mucha envidia. Y yo me tenía que aguantar. Si mi tía lo sobreprotegía, yo no podía hacer nada. Pero en fin, estaba centrado en mejorar, en buscar la manera de irme de esa casa. Y justo cuando tenía la edad de 16 años, estaba estudiando la preparatoria. Y a su vez, trabajaba para un señor de ahí del barrio. Él tenía un negocio de ferretería. Y ya tenía un par de años ayudándole. Conocía bastante bien lo que él hacía. Y gracias a esto me pagaba muy bien. Con ese dinero, por fin, pude concretar el hecho de irme de la casa de mi tía Lucía. Pero no me fui muy lejos. Pues a la vuelta, estaban rentando una planta alta de una casa. Muy barato. Cuando le di la noticia a mi tía Lucía, a ella como que no le gustó mucho la idea. Porque para ese entonces, ya no le iba tan bien en su trabajo. Y el dinero que yo le daba, era lo que le daba realmente un soporte a su casa. Y es que mi primo Sergio, como era de esperarse, se volvió un vago, tomaba, fumaba, se juntaba en una esquina con unos vagos. Era un adolescente sin futuro. Todo un pequeño patán. No me gustaría que te vayas, Iván. Sabes, sé que me he portado muy mal durante mucho tiempo contigo. Te pido una disculpa. Me di cuenta que en la vida me hubiera gustado que mi hijo Sergio fuera como tú. Trabajador, responsable. Pero mira, yo misma lo he convertido en ese pedazo de basura que es. Ya ni siquiera me respeta. Me roba dinero, me grita, incluso ha tratado de golpearme. Y si hay una posibilidad de que te quedes aquí conmigo, Iván, de verdad considérala. Lo apreciaría bastante. Le dije a mi tía que no se preocupara, que aunque las cosas no habían salido bien, yo le seguiría ayudando. Pero para mí era indispensable el empezar a vivir solo. A mi tía le agradeció aquello. Y en efecto, seguía ayudándole. Ella también lo hacía. De hecho, cambió mucho conmigo. Se volvió muy servicial. Yo le daba dinero y ella a cambio. Me llevaba de comer al trabajo. A veces me hacía la despensa. O cosas que yo necesitaba. Porque era muy complicado para mí atender todas esas cosas. Estudiando y trabajando. Mi vida era bastante ajetreada. Pero aún así, habiendo pasado unos 2 años, conocí a una chica. Dani era muy bonita, de verdad preciosa. Tenía unos ojos grandes negros, unas pestañas encantadoras, un cabello lacio y corto, y un cuerpo que me enloquecía. Era la mujer perfecta para mí. Dani se había mudado a la planta baja de la casa donde yo rentaba. Ella no vivía sola, sino con su madre, y por tanto, constantemente me las encontraba cuando yo entraba o salía. Constantemente nos dábamos los buenos días. A mí me gustaba mucho ver a Dani, porque de inmediato se me aceleraba el corazón. Y estoy seguro que a ella también le gustaba. Podía detectar bastante bien la calidad de sus sonrisas y de la manera en que me miraba. Fue para una Navidad que, estando yo solo, la mamá de Dani tocó a mi puerta. Cuando salí me extendió la invitación para que pasara la noche buena con ellas. Francamente tenía pena, pero era una oportunidad para conocer más a la chica que me gustaba. Estuvimos cenando. Yo llevé una botella de vino y unos postres. La señora cocinó un pavo. Y estuvimos platicando y conociéndonos mucho mejor. A partir de ahí, empecé a invitar a salir a Dani. Cosa que ella aceptó. Y comenzamos pronto un noviazgo. Debo decirles que Dani fue prácticamente mi primera novia. Porque antes de ella, no es que no quisiera o pudiera. El ritmo de vida que tenía no me lo permitía. Pero Dani era comprensiva. Sabía que mis tiempos eran apretados. Y por eso es que los aprovechábamos bastante bien. Y de hecho, la primera vez que tuve intimidad con una mujer fue con Dani. Fue una tarde que aprovechamos que su mamá se había ido a trabajar. Yo había llegado temprano del trabajo. Y estando ahí en su casa, en el sofá, de estar a beso y beso, pues se nos fue subiendo la temperatura. Le fui quitando la ropa. Le besé su cuello, sus labios, su piel. Estaba emocionado porque esa era la primera vez que estaría con una mujer. Y lo mejor, es que era con la mujer de mis sueños.
y la que yo contemplaba como la mujer de mi vida. Tener a Dani en mis brazos. Hacerle el amor. Entregarme a ella y ella a mí. Fue una experiencia gloriosa, y sabía que no necesitaba conocer a nadie más. Dani era para mí, y por ello es que me decidí a que pronto le pediría matrimonio. Dani había aceptado mi propuesta. Y estábamos felices porque pretendíamos unir nuestras vidas, vivir de nuestra felicidad, y salir adelante poco a poco con nuestro apoyo mutuo. Mi tía Lucía se enteró de aquello. Yo mismo se lo dije. Le dio mucho gusto y me felicitó. Y me extendió su apoyo en caso de que necesitara algo con los preparativos. Pero a quien no le dio mucho gusto fue a mi primo Sergio. Para ese entonces ya no nos hablábamos. Para mí era irrelevante su presencia, su existencia. Pero cabe mencionar que la envidia que él me tenía desde que éramos niños había crecido, de una forma en que yo no lo podía comprender, pero también era normal. Porque Sergio se había convertido en un vago, un drogadicto, un delincuente, una persona sin futuro y una escoria social, pero lamentablemente tenía que encontrármelo cara a cara, y en una forma en que mi vida cambiaría para siempre. Fue una ocasión que iba junto con Dani, caminando hacia la casa de mi tía Lucía. Íbamos a llevarle un dinero. Pero aquella noche no me daba espina. Había algo en el ambiente. De entrada no había luz. La calle estaba completamente a oscuras. No había gente por las calles. Y pese a que Dani me había pedido que nos quedáramos en casa y fuéramos otro día, no le hice caso. Íbamos caminando con prisa por la oscuridad. En fin, que la casa de mi tía Lucía no quedaba lejos. Pero en eso, de pronto pasó junto a nosotros una camioneta, la cual terminaría parándose justo a nuestro lado. Lo que no me esperaba es que un par de tipos se bajaran. Iban armados. De inmediato tomaron a Dani y la subieron a la camioneta. Yo corrí para tratar de defenderla. Pero aquellos sujetos también fueron y me tomaron a la fuerza. Me dieron un golpe en la cabeza, con el cual quedé completamente inconsciente. Cuando volví en sí, me di cuenta de que estaba en un lugar que no conocía. Era una especie de cuarto, un tanto oscuro. Solo había una pequeña luz que iluminaba. Y en eso escuché que alguien dijo: «Mira, ya se despertó el güero. ¿Ahora qué hacemos?». Otra voz le daba indicaciones al que había preguntado. Y me di cuenta de que ese infeliz se trataba de mi primo Sergio. Él vestía una camiseta. Estaba ya todo tatuado de los brazos, rapado de la cabeza. Y vi también como otros sujetos sostenían el cuerpo de Dani. Le tenían la boca tapada. Y en eso mi primo se acercó a mí. Y me dijo: «Mira, no más, primito. Pues no, que muy. Ni siquiera vas a poder defender a tu mujercita. Porque sabes, antes de que te cases y la hagas tu mujer, pues le voy a dar una estrenadita. Así que abre bien los ojos. Porque no quiero que te pierdas un solo momento de esto». Traté de irme a golpes sobre de mi primo. Pero dos rufianes me tomaron y me sometieron a golpes. Uno me tomó de los cabellos y me puso una navaja en el cuello, para que no me moviera, y mantuviera los ojos bien abiertos. No más vi como Sergio se acercó a Dani, quien trataba de gritar, pero nadie podía escucharla, porque le habían metido un trapo en la boca. Sergio se acercó a Dani, y con una navaja le rasgó la blusa. Con sus dos manos la abrió, y de inmediato colocó su boca entre sus pechos. Y así fue que empezó a tomarla. Mi primo Sergio se burlaba, y me sentía completamente impotente, de no poder hacer nada. «Mira, no más, primito. Todo esto te andas comiendo. Bien dice el dicho, que al marrano más feo y trompudo siempre le toca la mejor mazorca. Pero bueno, primo, pues esta mazorquita, yo también le quiero probar el maíz. La verdad es que tu vieja está re buena. Pero ahorita le voy a enseñar lo que es un verdadero hombre. No más no respondo si se enamora de mí. Y tú, chiquitita, pues vente para acá. Ahorita vas a ver lo que es bueno». Traté de forcejear, pero era imposible. Mi vida estaba de por medio. No más me tocó ver cómo es que mi primo Sergio siguió desvistiendo a Dani. Él se quitó también parte de la ropa y comenzó a cometer el acto. Dani se movía para tratar de defenderse, pero era inútil. Estábamos en contra de todo, y no había nada que pudiéramos hacer. Lo único que quería era tener un instante en el cual pudiera estar libre, para irme directo y acabar con esa maldita rata. Aquel momento para mí fue eterno. Me sentía destrozado. Pero sabía que Dani realmente era quien estaba sufriendo. Estaba siendo víctima de aquel infeliz, aquel que siempre me tuvo envidia, que siempre fue celoso de que yo fuera una mejor persona. En ese instante me di cuenta de que la vida no siempre es justa, no para todos. Muchas ocasiones le da el poder más fuerte a aquellos parásitos que solamente buscan destruir. ¿Con qué finalidad? La verdad no lo sé. Sin embargo, esa noche a Dani y a mí nos tocó perder, y tener sobre todo la vida en contra.
Cuando Sergio por fin terminó, recuerdo que entre dos hombres arrodillaron a Dani frente a él, para que así, él pudiera culminar el acto de una forma horrible. Después de aquello, amarraron a Dani y también a mí. Nos volvieron a subir a la camioneta. Y antes de que la cerraran, mi primo Sergio me dijo: pues bueno, primito, fue un placer haberte conocido. No sé si sabes, pero mañana mismo me voy para el gabacho. Así que ya no nos volveremos a ver. Por si me quieres denunciar, pues ya te las vas a pelar. Porque por ninguna parte me van a encontrar. La verdad, tenía ganas de matarlos. ¿Pero para qué? Prefiero dejarte con este bonito recuerdo de lo que aquí pasó. También a tu mujer, después de que cerraron la camioneta. A Dani y a mí. Nos fueron a tirar junto a un baldío. Ahí pasamos toda la noche en frío. Hasta que amaneció, y por fin alguien pudo ayudarnos. De inmediato fuimos a la policía a poner una denuncia. Nos tomaron toda la información en las declaraciones. Y de inmediato unos agentes salieron a buscar a mi primo Sergio. Fueron a la casa de mi tía Lucía. Pero Sergio no estaba. Como lo había dicho, se lo había tragado la tierra. Cuando nos dejaron ir en la delegación, de inmediato fuimos hasta la casa de Dani. La Andrea no sabía nada. De hecho, ella pensaba de que yo me había robado una noche a su hija. Pero no. Al vernos ahí, todos golpeados, lastimados, y en aquellas horribles condiciones. Y después de contarle todo, la Andrea se mostró bastante triste, llena de impotencia, de rabia. Le pedí que cuidara un momento a Dani. Yo salí de la casa y fui directo a la de mi tía Lucía. Esperaba ver a Sergio por allá, para matarlo, para acabarlo al hijo de la chingada. Pero en efecto no estaba. Me quedé un rato platicando con mi tía Lucía, explicándole todo lo que había pasado, lo que Sergio había hecho. Le dije que si yo lo volvía a ver, lo iba a acabar, no importando que eso también me perjudicara. Porque lo que Sergio hizo no tenía nombre. Mi tía no lo podía creer. Se sentía muy triste, decepcionada. Me pidió perdón de rodillas y con lágrimas en los ojos. Me rogaba que no intentara nada contra Sergio. No por lo que le fuera a pasar a él, sino por lo que podría representar para mí el pasar tanto tiempo en la cárcel. Por ensuciarme las manos con la sangre de su hijo. Regresé a la casa de Dani. Estuve ahí con ella ayudándola, tratando de hacer mejor el momento. Pero aquello era imposible. La Andrea estaba mirando por la ventana, con los ojos perdidos, muy triste, con un profundo vacío lleno de impotencia e injusticia. Ya sé lo que vamos a hacer, Iván. Tú no te preocupes. Te juro que ese malnacido va a caer y va a pagar de la peor forma. Te lo aseguro. Conmigo y mi familia no se juega. Y por favor, Iván, tranquilízate. Deja todo esto en mis manos. No me gustaría que te vaya mal en la vida. Todo por la culpa de esa maldita rata. La Andrea se veía muy seria, con unos ojos llenos de odio, de rencor. Había un resentimiento muy fuerte hacia la vida, hacia la injusticia. Días después entendía a qué se refería la Andrea. Pues un domingo en la mañana, muy temprano, la Andrea entró a la casa. Pero no iba sola. Le acompañaba a una mujer mayor, llena de canas, arrugas y con una mirada castigada por la vida. Sin embargo, se veía llena de sabiduría en su andar. ¿Dónde tienes a la muchacha Silvia? Vas a ver que con mis remedios se va a poner mejor. Y la rata esa va a salir de su guarida. Te lo aseguro. La Andrea me explicó brevemente que aquella mujer era una bruja, la cual estaría dispuesta a ayudarnos para que así Dani pudiera recuperar la vitalidad, las ganas de vivir, el ánimo y la alegría. También nos ayudaría a encontrar al maldito de Sergio, a hacerlo salir de donde estuviera. Pero sobre todo, a hacerlo pagar. Se me pidió que yo no entrara, que esperara en la sala. Tenía muchas ganas de ver lo que ocurriría. Pero tuve que ser respetuoso. Así que me quedé sentado en la sala, nomás escuchando cómo Ana María hacía sus trabajos. Cómo hacían sufrir a Dani una vez más. Llorando y gritando. No tengo idea de qué tanto le hacían. Pero al final, cuando la Andrea y la mujer salieron del cuarto, estuvieron platicando muy en secreto. Y después la Andrea se acercó a mí y me entregó algo. Toma, Iván. Según las recomendaciones de la señora, necesitamos que lleves esto a la casa de tu tía Lucía. Busca una maceta, la más grande que puedas. Justo ahí vas a escarbar un poco. Y después vas a romper este pequeño muñeco en varias partes. Las vas a enterrar, y después regresarás aquí. Trata de que sea hoy o mañana. Porque de lo contrario se corre el riesgo de que esta brujería no funcione. Te parecerá raro, Iván. Pero de verdad créeme. Esta señora que ha venido a ayudarnos es muy poderosa. Ella nunca falla. Tomé lo que la Andrea me entregó. Se trataba en efecto de un pequeño muñeco de brujería. Tenía un aroma peculiar. No podría describirlo. Pero con gusto haría lo que se me pedía. Yo lo haría todo con tal de ayudar a Dani. Y sobre todo, por destruir a Sergio. La Andrea despidió a Ana María curandera.
Enseguida le hice saber que iría con mi tía Lucía. Y así fue. Salí rápido. Fui con el pretexto de llevarle algo de dinero. Cuando llegué, mi tía estaba muy seria. Muy triste. Ella no asimilaba tampoco lo que Sergio había hecho. Estuve distrayéndola, y en un momento que tuve oportunidad, tomé una de las macetas del jardín. Empecé a escarbarle. Rompí el muñeco en varias partes. Las enterré muy bien, y dejé todo como si nada hubiera ocurrido. Me despedí de mi tía. Le di un abrazo. Le hice saber de mi afecto hacia ella. Y que lo que Sergio había hecho no cambiaría mi afecto, ni nada en particular. Mi tía Lucía lloró al verme salir. Y yo regresé a la casa de la Andrea, donde me dio mucho gusto ver que Dani ya estaba cenando y tomando un té. Su sonrisa aún era pesada. Iba a tomar tiempo la recuperación. Pues el momento traumático que vivió es algo que no se borra así nomás de la mente. Estuve un rato conviviendo con ella y con la Andrea. Después, cuando Dani se fue a dormir, la Andrea me pidió un momento para platicar. Necesito contarte algo, Iván. Fíjate que la señora que estuvo aquí hace un rato estuvo haciendo unas oraciones y demás. Ella tiene un poder, un don. Ella puede ver muchas cosas. ¿Y sabes lo que me dijo? Me hizo saber que tu primo Sergio no se fue a Estados Unidos, sino que anda por aquí cerca, escondido. Quizá anda metido en malos pasos o qué sé yo. Pero la señora me dijo que muy pronto va a dar la cara. Va a salir a la luz su presencia, de una forma que nos va a sorprender a todos. No me quiso decir más. Me pidió que fuéramos pacientes, pero que al final la justicia iba a llegar. Estuve escuchando a la Andrea con un sentimiento de esperanza. Quería que realmente Sergio pagara. Y si Ana María dijo que así sería, entonces confiaríamos en su palabra. Conforme fueron pasando los días, Dani se fue reponiendo, no al 100%, pero ella ya estaba mejor. Pudo reintegrarse a su vida. Y sobre todo nuestro amor nos dio esa fuerza. Yo le dije que no me importaba lo ocurrido. Le hice saber que yo con todo mi amor seguiría con los planes de nuestra boda. Y en efecto así fue. De hecho, adelantamos la fecha. Hicimos una boda a lo civil. No invitamos casi personas, solo a las más importantes. Queríamos valorar ese momento, con gente que de verdad nos quisiera, y a la cual quisiéramos también. A partir de ese momento, le mostré todo mi apoyo a Dani. Ella lo recibió bastante bien. Y poco a poco fuimos saliendo adelante. Habrán pasado quizá unos 4 meses desde aquel horrible incidente. Y aunque ya estábamos empezando a olvidar aquello, de pronto una mañana, algo terrible ocurrió. Una cosa que de cierta forma ya esperábamos, pero no tan pronto. Y no de esa forma. Esa mañana recibí una llamada. Era muy temprano. Se trataba de mi tía Lucía. Estaba completamente alterada. Me dijo que fuera rápido a su casa. Se trataba de algo urgente. Mi tía me contó rápidamente por la línea. Así que no me quedó más que salir corriendo para allá. Recorrí un par de cuadras. Y cuando iba justamente llegando, vi que había 2 patrullas afuera de la casa de mi tía Lucía. Estaban acordonando el área. Y justo en medio de aquel lugar se encontraban un par de bolsas tiradas al pie de la puerta de la casa de mi tía. El policía me pidió que retrocediera. Pero en eso mi tía le hizo saber que yo era su sobrino de confianza. Y prácticamente el único miembro de su familia en quien podía confiar. Era inevitable ver aquello. Pero de una de esas bolsas negras. De pronto uno de los oficiales, cuando la abrió, salió rodando una cabeza. Fue fácil identificar la identidad de aquella persona. Era la cabeza de mi primo Sergio. Le habían sacado los ojos. Le habían tumbado los dientes. Y la cabeza rodó y rodó. Cayó casi junto a mis pies. Y en ese momento, pude sentir que la justicia existía. No la justicia real, sino la divina. O la que provenía de fuerzas desconocidas. Me refiero principalmente a la brujería. Fue traumático aquello. Nunca había visto un cadáver en esas condiciones. Mucho menos el de un familiar. Mi tía Lucía empezó a llorar. Y me pidió que nos metiéramos. Para que los policías pudieran trabajar. Y tomar toda la información necesaria. Antes de llevarse el cuerpo de mi primo. Que estaba despedazado completamente dentro de aquellas bolsas. Mi tía estaba destruida. Sergio era su único hijo. La única persona que tenía en la vida. Aparte de mí. Fue muy difícil para ella asimilar lo que había ocurrido. Pero también comprendía que Sergio seguramente andaba en malos pasos. Y por ello es que se encontró con esa muerte tan horrible. Estuve un buen rato con mi tía. Le tomaron declaraciones, y los policías entraron a su casa para indagar por aquí y por allá. Al final se dedujo que Sergio andaba en malos pasos, involucrado con gente peligrosa, y por eso es que terminó así. El caso quedaría cerrado a la brevedad. No había mucho que decir. Ese episodio cambió mucho la vida de mi tía Lucía. Hasta la fecha vive deprimida por todo lo que le pasó a su hijo. En mi caso, Dani y yo
Seguimos casados. Estamos contentos. Sin embargo, no hemos olvidado aquel suceso que nos marcó. Hemos podido tener un par de hijos. Y nos apoyamos mutuamente en todo. Nuestro amor es incondicional. Y es más fuerte que cualquier cosa en el mundo. El tema de la brujería realmente es delicado. Puede crear o destruir de una forma muy extraña. Lo hemos vivido en esta historia. Y sé que si en el futuro es necesario, con ayuda de la Andrea y de las personas que ella conoce, seguramente haremos acto de defensa. No estamos dispuestos a que nadie toque nuestra paz, nuestra tranquilidad, porque seguramente sacaremos las garras para así destruir sin piedad a quien sea. Porque es un hecho que la venganza que la brujería puso sobre Sergio fue la que le llevó a que sus enemigos lo descubrieran, lo acabaran de esa forma. Es muy triste y doloroso saber que muchas veces nuestras propias familias son las que buscan destruirnos, acabar con nuestra felicidad. Yo lo he vivido en esta historia, y posiblemente ustedes también. Pero bueno, al final, me da gusto de que mi primo Sergio haya recibido su merecido, haya pagado, y seguramente seguirá pagando en el infierno, por todas las atrocidades que cometió en contra de nosotros.